Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, una vez más, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hemos llegado a casita, apenas llegamos ayer y con la urgencia de venir a grabar la lección de Escuela Sabática para todos ustedes. Hemos estado trabajando todo el día y lo peor del caso es que llego a casa y me encuentro que no tenemos internet. Hay un problema, parece que alguien tumbó la línea afuera y el caso es que es un desastre. Pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios, y estamos contentos de poder traer para usted el fascinante estudio de la Palabra de Dios, el estudio de la lección número 5. Este trimestre ha sido un trimestre bastante interesante, ¿cierto? Mire, me ha tocado estar ahora en México, en Guatemala. Incluso en Guatemala estuve 3 sábados seguidos, el segundo, el tercero y el cuarto sábado precisamente. El cuarto sábado ya lo pasé aquí en México, ¿no? Pero el primero, el segundo y el tercero ya estuve en Guatemala y me tocó precisamente dar la lección de Escuela Sabática ahí en las iglesias donde estuvimos, primeramente ahí en La Paz, luego en San Cayetano y por último allá en Génova. Gente hermosa y linda por allá en Guatemala. Un saludo cordial para todos ustedes que nos acompañan, que tal vez ahora están mirando la lección de Escuela Sabática de un servidor, gente que ya me estaba siguiendo de antemano y gente nueva posiblemente. Un saludo cordial, bienvenidos. De paso, si es la primera vez que usted entra a nuestro canal de YouTube para mirar la lección de Escuela Sabática, le pido por favor que se suscriba. Eso nos ayuda bastante dentro de las plataformas que en este caso lanzamos la lección de Escuela Sabática, ¿sí? Y la demás programación también que tenemos para todos ustedes. Bueno, ya dijimos, bienvenidos, así es que estamos contentos y muy felices. Ahora ya aquí en casita, en nuestros estudios, allá con más tranquilidad y ahora sí, pues con todos mis aparatos que utilizamos por aquí para poder tener estas grabaciones. Gracias al equipo de Fe y Esperanza también que está constantemente tras bambalinas ayudándonos con todo esto. Un fuerte abrazo y también un agradecimiento muy, muy bueno para todos ustedes que son parte del equipo de Fe y Esperanza. Lección número 5. Vamos a entrar de una buena vez. Lección número 5 lleva por nombre Fe contra todo pronóstico. Esta es para el 4 de mayo, que ya será, ahora sí, digamos, pasado mañana. Estamos grabando la lección en jueves, de modo que será para pasado mañana. Hermosa familia, fe contra todo pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a mirar ahora. Recuerde que en el gran conflicto, que es el título para todo este trimestre, hay algo que está siempre luchando para que la palabra de Dios no llegue a las personas. Ahora, ¿de qué forma vamos a luchar? O mejor dicho, se lucha para que no lleguen las buenas nuevas de salvación a otras personas. Bueno, de diferentes maneras. Una, tal vez no instruyéndonos, no estudiando, no orando. Es una forma de apagar nuestra conciencia, nuestra capacidad de poder proclamar el mensaje. Otra es igual, aunque estudiemos mucho y aunque hagamos lo que hagamos, y de pronto si no tenemos el amor de Cristo Jesús, como lo he dicho muchísimas veces, si no tenemos el amor de Cristo Jesús en nuestros corazones y no podemos proyectar esa luz, no podemos hacer lo que el principio bíblico nos dice, ahí estamos también truncando el crecimiento del Evangelio. Por eso es importante que entendamos con todo el concepto de la palabra, ir ahora sí dando el testimonio a través de nuestra vida, a través de todo lo que hacemos. Sin duda alguna no somos perfectos y sin duda alguna tenemos muchos detalles de pronto que podrían muchas personas tal vez incluso, por así decirlo, marcarnos y decirnos, ¿no? Sabe, el problema no es que tengamos detalles o que tengamos pecados o que tengamos resbalones o que tropecemos y que caigamos incluso. El problema no es ese. El problema es quedarnos allí. Aunque fallamos de pronto y aunque de pronto no estemos o no nos sintamos tan conectados con Cristo Jesús, busquemos la forma constantemente de hoy estar a cuentas con el Señor.
Hoy es el día de Jehová, hoy es el día de la salvación, no mañana, no pasado mañana. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo hoy. Y eso es para estar a cuentas con el Señor, obviamente, ¿sí? De esa manera podemos ir analizando que nuestra vida está a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el texto para memorizar. El texto para memorizar se encuentra en Salmos 119, 11. Y por supuesto, antes de darle lectura, me gustaría que oráramos para que Dios tenga a bien guiar nuestra mente y que podamos comprender y entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta ocasión, ¿sí? Oremos, por favor. Padre bendito que moras en el cielo, una vez más te agradezco en forma personal lo que has hecho en mi vida, haberme cuidado de ir hasta México, a Guatemala, luego México y luego regresar. Señor, gracias porque tú has estado allí y sentí tu poder, tu Espíritu Santo trabajando, Señor, para las personas que escucharon el mensaje y el Evangelio. Ahora, Padre amado, te pido que al estudiar esta lección de escuela sabática podemos comprender y entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, guíanos en todo momento, cuídanos, protégenos y que, Señor, todo lo que hagamos en nuestra vida eh, pueda glorificar tu nombre. Que podamos nosotros reflejar la luz de Cristo, que podamos reflejar el amor de Cristo Jesús a través de nuestras palabras, nuestras acciones y todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por llamarnos tus hijos y, Señor, gracias porque sostienes el ministerio de fe y esperanza y a todo el equipo que elaboramos aquí y todas las personas que nos siguen también. Gracias por todas tus bendiciones y gracias también, Señor, por contestar las oraciones que hacemos por las personas que están constantemente junto con nosotros orando y estamos orando unos por los otros. Bendice pues a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hermosa familia, entonces el texto para memorizar es Salmo 119, 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Desde aquí empezamos ya con algo muy interesante. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos de Jehová? Podemos decir los estatutos, las doctrinas, la ley de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sabe una cosa, algo muy interesante, lo que el mismo texto recalca y resalta también. En mi corazón, que de paso es la mente, no es el corazón no tiene sentimientos, es solamente un músculo, pero en una forma poética o romántica, si le queremos llamar, en el corazón, ¿no? Te amo con el corazón, decimos de repente, ¿no? Te amo con el corazón. Bueno, no amamos con el corazón, porque el corazón solamente es un músculo, ¿no? Sin embargo, amamos con nuestra mente, con nuestro sentimiento, con todo lo que conlleva, ¿no? Pero la forma poética es el corazón. Entonces, aquí el salmista utiliza el mismo lenguaje poético. En mi corazón, le dice a Jehová, he guardado tus dichos. ¿Qué son los dichos? Esa es la santa ley de Jehová. ¿Y por qué decimos que es la santa ley de Jehová? Por la simple y sencilla razón que la santa ley de Jehová es la que nos hace ver el pecado. Sin la ley no podemos ver el pecado. De modo que en mi corazón, en mi mente, he guardado tu ley para no pecar contra ti. O sea, para obedecerla. En mi mente está tu santa ley. En mi corazón guardo tu santa ley para de esa manera no pecar en contra tuya. La ley nos señala el pecado. Pero como tenemos la ley grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces quiere decir, según dice el salmista, porque yo guardo tu ley, por eso es que no peco contra ti. O bien, la guardo para no pecar contra ti. De esa manera, ¿sí? Esa es la forma de desglosar este texto y creo que lo podemos entender un poquito mejor así, ¿no? Ahora sí, cuando miramos y decimos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ok? Yo no quiero pecar en contra tuya, por eso guardo tu santa ley, ¿verdad? ¿Dónde? En mi mente, en mi corazón. ¿Ok? De modo que es una forma linda de mirar este texto bíblico alentador de paso. Y ahí viene, ahora sí, podríamos decir, ¿no? Las ideas nuevas y extrañas que están entrando dentro del cristianismo, incluso dentro del adventismo, que no se puede guardar la santa ley de Dios, que no podemos dejar de pecar, ¿sabe? Otra vez, si nosotros hacemos el esfuerzo humanamente hablando, aunque yo sé, el texto dice que va en contra de la carne porque somos pecadores de por sí, ¿no? Pero si usted hace el esfuerzo y se concentra en no pecar,
¿Y qué? Porque, ¿qué es lo que es lo que es pecar? Ir en contra de la ley de Dios. ¿Qué es? En este caso, tener dioses, jurar el nombre de Dios en vano, tener imágenes, adorarlas, adulterar, robar, matar, mentir, codiciar. Note, si usted hace el esfuerzo, humanamente hablando, usted puede guardar la ley de Dios sin ningún problema. ¿Se da cuenta? Humanamente hablando. Ahora, ¿de qué nos serviría humanamente hablando guardar la ley de Dios? Bueno, tenemos un grave problema allí, porque la ley de Dios es espiritual, no es carnal. La ley de Dios está juzgando al espíritu. La parte más arriba, no solamente al simple acto de robar, el simple acto de mentir. Estamos hablando de un sistema, por así decirlo, espiritual. Entonces, ahí podemos entender un poquito mejor lo que es la santa ley de Dios. Eh, si usted guarda la santa ley de Dios en su corazón y recuerde que la santa ley de Dios en el tiempo del fin se escribirá en el corazón del pueblo de Dios, significa que en su momento dado tendremos la santa ley de Dios presente en todo momento en nuestra mente para poder guardarla y no cometer pecados. Esa es una forma de mirar también todo esto. Y hay muchos textos, obviamente, que nos mencionan donde tu ley es mi delicia, guardo tu santa ley. Y Jehová mismo lo dice, ¿no? Y en Deuteronomios 11, no recuerdo el versículo ahora mismo, ¿no? Pero el texto dice de esta manera, ¿no? He aquí que hoy pongo ante ti la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres la voz de Jehová y guardas sus mandamientos, todo te irá bien. La maldición, si no oyeres la voz de Jehová y no guardas la ley de Dios, no guardas sus estatutos, no guardas su santa ley, entonces la maldición obviamente es la vida eterna. La bendición de Jehová siempre será la vida eterna. Entonces la maldición será lo contrario, o sea, la muerte eterna en este caso. Entonces Dios pone entre nosotros la santa ley de Dios y dice, si tú guardas la santa ley de Dios, o mi santa ley, entonces tendrás acceso a la vida eterna. Pero si no la guardas, entonces vas a la muerte eterna. Entonces quiere decir que con la ley podemos salvarnos si la guardamos. De ninguna manera. La salvación es solamente por Cristo Jesús, solamente por la sangre redentora de Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Por fe somos salvos, por la gracia que Jesús nos da. De modo que guardar la ley no nos va a salvar. Y ese es el problema que tiene la humanidad. Pensamos de pronto que si hacemos algo, Dios va a tomar en cuenta esa acción y de ahí Dios nos puede salvar. No, Dios no nos salva de esa manera. La santa ley de Dios, Jesús o Dios mismo dice, la pongo frente a ti. Si tú la guardas, tendrás vida eterna. Si no la guardas, tendrás la muerte eterna, o la bendición y la maldición. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la ley de Dios con nuestra salvación? Bueno, una vez que aceptamos a Cristo Jesús, recuerda los 3 puntos de la verdad. La Biblia es la verdad, nos lleva a Cristo Jesús, que es el fundamento de la verdad. Una vez que abrazamos a Jesús y que conocemos a Cristo Jesús, ahora Jesús te dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos, la santa ley de Dios específicamente, es la verdad. Es también parte de la verdad, parte de Jehová, parte de Dios. Es el carácter de Jehová. Y usted encuentra eso en Salmos 119, 142. De esa forma vamos mirando cómo la santa ley de Dios en realidad es algo sumamente esencial. Una persona que que se va a salvar y que va a llegar al cielo es porque guarda la ley de Dios. Y no la guarda para salvarse, sino porque es fiel hijo de Dios, porque ama a Cristo Jesús, guarda la santa ley de Dios, porque la santa ley de Dios es pecado. Bueno, lo contrario a la santa ley de Dios, mejor dicho, ¿no? La santa ley de Dios nos señala el pecado. Entonces, si guardamos la ley, quiere decir que estamos alejados del pecado. Y para poder entrar al cielo necesitamos guardar la ley de Dios, que dice que nos tenemos que alejar del pecado de esa manera. Pero que no podemos dejar de pecar porque somos seres humanos, somos pecadores y somos una mente pecaminosa que tenemos. ¿Sabe qué? Es verdad, somos pecadores, pero aquí podríamos entrar donde tenemos que darle el crédito a Jesús de ayudarnos a mantenernos firmes y fieles por medio de Él, por medio de Cristo Jesús.
Si decimos que no podemos dejar de pecar, entonces quiere decir que nosotros hacemos mentiroso a Cristo Jesús cuando Él dice, yo soy la victoria de la muerte, soy la victoria. En Cristo Jesús podemos mantenernos firmes y fieles, fieles a su santa ley. En Cristo Jesús, ayudados por Él. Si es verdad que humanamente nos desviamos como ovejas al matadero, pero con Cristo Jesús podemos vencer. Somos fieles hijos de Dios en Cristo Jesús y por eso guardamos su santa ley. El hecho de que guardemos su santa ley quiere decir que no cometemos los pecados o las infracciones que hay dentro de la ley, ¿sí? Menciono esto, bella familia, porque hay muchas ideas un poco extrañas hoy por hoy que están entrando dentro de el cristianismo, bueno, no solamente del cristianismo en sí, pero está entrando hoy por hoy estas ideas también dentro del adventismo y eso es preocupante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos llama a la santidad. Procurar la santidad, porque sin ella no podemos ver a Dios. La palabra de Dios nos dice también, ¿no?, que la Biblia es inspirada, es buena para redarguir, ayudarnos, para inspirarnos, para protegernos y por supuesto, esa nos ayuda para que el hombre justo sea perfecto. Véalo la gente si no me lo cree de esa manera como dice ahí en la Santa Biblia, ¿no? Pero bueno, vamos de nuevo a la pantalla y ahora vamos a mirar en la parte del domingo. Dice, el llamado a esperar. Esta lección es un poco corta, de modo que por eso hice una introducción un poquito larga. Dice los textos que vamos a encontrar aquí primero, vamos a leerlos y luego leemos la pregunta, ¿sí? Dice Salmo 119, 103 al 104, bueno, 103 y 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Una vez más lo que estamos diciendo. De los mandamientos de Jehová encontramos inteligencia. Y si guardamos la ley de Dios, nos alejamos de la mentira. La mentira no es solamente el mentir. Una mentirita blanca, una mentirita negra, como le hemos puesto colores, ¿no? De pronto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alejarnos de Jehová, alejarnos de Dios. Eso es la mentira en realidad. Muchas veces miramos la mentira como la mentira que nosotros decimos, ¿no? A veces hasta por proteger. ¿No? Si proteges a alguien con una mentira, no es pecado. ¿Quién dijo eso? Eso no es así. Una mentira es una mentira. Pero en realidad la mentira verdadera, la mentira en la que la Biblia habla, que nos aleja a perdición, mis hermanos, es rechazar a Cristo Jesús, rechazar al Espíritu Santo, rechazar la salvación. Esa es la mentira en realidad. En un texto bíblico, que ahorita de pronto no recuerdo la cita, ¿no? Pero en realidad ese es el punto en sí, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos esa parte que de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y luego dice Salmo 119, 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. La palabra de Jehová. Salmo 119, 162 dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Interesante. La pregunta que vamos a encontrar aquí o que le vamos a dar respuesta, de hecho hay dos preguntas, dice, ¿cuál era la actitud de David hacia la palabra de Dios? ¿Cómo influyó esto en los reformadores y cómo influye en nuestra vida en la actualidad? Bien, la respuesta de un servidor, la encontramos allí mismo en la pantalla, dice, la palabra de Dios es nuestra única esperanza y la única regla a seguir espiritualmente. Es la verdad. Para nosotros, y recuerde que los reformadores incluso, en su momento dado, Martín Lutero, solo la escritura. No tradiciones, no mandamientos de hombres, no nuevas ideas que se habían infiltrado dentro del cristianismo en la iglesia católica donde Martín Lutero era un sacerdote. Él dice, no, solamente la escritura. Ya, basta, y es donde él protesta, pero es un protestante, y nosotros hoy por hoy todavía somos protestantes, aunque de pronto ya no protestamos tanto, pero tenemos el título todavía de protestantes, ¿no? De esta manera vamos mirando que Martín Lutero protesta y dice, no, se han introducido bastantes mentiras dentro de la doctrina, se introdujo en un momento dado las tradiciones
y se pusieron sobre la Biblia. Entonces, con esa forma de ver las cosas, dice Martín Lutero, solo la Escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Hoy por hoy, todavía hasta el día de hoy, es la regla de fe. Y a la Iglesia Adventista, de paso, la Biblia es nuestro fundamento, es nuestra plataforma en la que está fundada la Iglesia Adventista. No es sobre la escritura de la hermana White, como mucha gente trata de imponer. Si los utilizamos y también creemos que son inspirados, al igual que la Biblia, porque es inspiración, la inspiración de Dios está igual con la hermana White, que estuvo con los que escribieron la Biblia. De modo que vemos de esta manera, mi bella familia, que con la palabra de Dios, la Biblia en sí, ¿sabe? Usted puede entender todo el plan de salvación sin mezclar nada de la hermana White en realidad. La hermana White nos ayuda a entender algunos textos que son difíciles de comprender en muchos de los casos, o bien algunos puntos temáticos que a ella se le ha dado nueva luz para estos días y nos ayuda a entenderlo de esa manera, ¿sí? Por eso es que nosotros consideramos que la hermana White es profeta de Dios y que es profeta para el pueblo, para el tiempo del fin, para nuestros tiempos específicamente, ¿ok? Y hay mucho que analizar por esa parte también. De modo que necesitamos dar el crédito también a la hermana White en ese sentido, ¿sí? A sus escritos que fueron inspirados también por Dios, en sí, al igual que la Biblia. Mucha gente va a decir, no, ella dice que da la luz menor. Sí, porque ella humildemente tendría que decir eso. Dígame usted, dentro de los profetas de la Biblia, ¿acaso el profeta Joel o el profeta Daniel dijo, yo soy más importante que Ezequiel o que Isaías? No. Ningún profeta, gracias a Dios por la humildad que ellos tienen, ningún profeta se va a sentir superior a nadie más. Siempre con humildad va a decir, bueno, este es el mensaje que Dios me dio para su pueblo. Y ya, el pueblo hace lo que quiera con el mensaje, ¿no? Un profeta nunca se va a exaltar y nunca va a estar encima de todo lo demás. Por eso es que la hermana White lo menciona de esa manera. Pero, al fin y al cabo, es inspiración divina también, ¿sí? Vamos a la siguiente, bueno, de hecho el pie de la página ahí del domingo dice, ¿de qué manera te han consolado las escrituras en tiempos de prueba? Muy bien. En forma personal, le pongo aquí, en ella encontramos paz, seguridad y esperanza cuando más la necesitamos. Efectivamente, usted necesita algo, en la Biblia lo va a encontrar. ¿Quiere paz? En la Biblia lo va a encontrar. ¿Quiere tranquilidad en su corazón? En la Biblia lo va a encontrar. Necesita hacer planes para su vida, en la Biblia lo va a encontrar. Necesita dinero, en la Biblia lo va a encontrar. Sí, aunque no lo crea. En la Biblia también encuentra el dinero, ¿ok? Y si no sabe cómo, pregunte, pregunte y con mucho gusto le ayudamos. Lunes, voy a leer aquí los textos bíblicos, que es 2 de Corintios, y vamos luego a leer la pregunta. Dice 2 Corintios 4, del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Voy a ir aclarando cada uno de estos textos, familia, porque de repente aquí el apóstol Pablo pareciera que hace algunos enredos aquí entre sus cartas, ¿no? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿ok? Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio, obviamente, es el de llevar las buenas nuevas de salvación. Y si no desmayamos, o sea, no nos detenemos, no hay nada que nos detenga. Número 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Mire qué interesante esta parte. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Note que él dice, no adulterando la palabra de Dios. ¿Es importante eso? Por supuesto que sí, porque recuerde que el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia, la gran ramera, Babilonia, lo que hablamos constantemente, una de las cosas que ha hecho es adulterar la palabra de Dios. Hoy por hoy usted puede analizar las Biblias nuevas que han salido, especialmente las católicas, ¿no? Como Dios habla hoy, una versión internacional, no es católica, pero va por la misma línea. A la Biblia del lenguaje, de traducción del lenguaje actual, entre otras más, Biblias católicas nuevas, están totalmente adulteradas, a tal punto que algunas de ellas incluso incita al pueblo de Dios
consultar a los muertos. ¿Por qué tendría que adulterarse de esa manera? Porque la Iglesia Católica piensa que los muertos se van al cielo. Y ahí tienen sus santos a los cuales le rezan, ¿no? Juan Pablo II, entre otros más, ¿no? Santos que supuestamente están en el cielo y pueden intervenir por los otros también. Por consiguiente, para ellos, allí en Isaías 8:19, de paso voy a verlo en diferentes versiones, en algunas versiones dice, ¿acaso no es deber del pueblo consultar a los muertos para, y voy a parafrasear aquí nada más, ¿no? Para conocer el futuro de los vivos o lo que viene? Estoy parafraseando nada más, pero usted luego lo puede leer allí, se va a encontrar. La traducción del lenguaje actual específicamente, la traducción de Dios habla hoy, son específicas en esa parte. Entonces, la Biblia está adulterada. El apóstol Pablo aquí dice, no, nosotros como hijos de Dios y como ministros de estos ministerios, no vamos ahí adulterando la palabra de Dios, no vamos ahí cambiando la santa ley de Dios, como lo ha hecho el cuerno pequeño, la bestia, la gran ramera, Babilonia, como le quiera llamar, o el anticristo, ¿no? Entonces, dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, note, pero si nuestro evangelio no se puede entender, en otras palabras, entre los que se pierden está encubierto. O sea, entre los que se pierden no lo pueden entender. Dicho de otra manera, si nosotros predicamos el evangelio y las personas no lo entienden, es para perdición propia. Y no lo entienden porque no están buscando la salvación de todo corazón. No han pedido perdón a Jesús de todo corazón. Por consiguiente, no van a entender el mensaje. Y ahí se cumple la palabra de Dios donde dice que para que viendo no vean y oyendo no perciban, ¿cierto? Bueno, entonces, de esa manera podemos entender un poquito más claro este texto que dice que el evangelio si está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, ellos no lo pueden entender y nunca lo entenderán, ¿no? Número 4, en los cuales, hablando de los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, note, por culpa de Satanás o porque Satanás se ha involucrado ahí con ellos, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se da cuenta? No pueden conocer a Cristo Jesús, el cual es la imagen de Dios, hablando de Cristo Jesús. Ahora, note algo muy interesante. El diablo, Satanás, Lucifer, como le quiera llamar, cega el entendimiento de las personas. Y de esa forma no pueden ellos, una vez cegados, no pueden ver el amor de Cristo Jesús. No pueden proyectar la luz de Cristo Jesús. Es imposible para ellos. Pero ¿qué es lo que hace que una persona, ya sea tenga la luz de Jesús o una persona que no tenga la luz de Jesús, aunque estemos de pronto dentro de la iglesia, aunque tengamos de pronto un cargo dentro de la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que buscamos a Jesús de todo corazón. Y si lo buscamos de todo corazón, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder ser fieles hijos de Dios, con la ayuda de Cristo Jesús, obviamente. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Una persona de pronto puede estar muy bien en la iglesia, participar bien en la iglesia, pero estar muy lejos de Cristo Jesús de pronto. Entonces necesitamos entender claramente que nosotros necesitamos diariamente pedir perdón a Cristo Jesús. Sí, pedir perdón, estar a cuentas con Él. Y para estar a cuentas con Él necesitamos pedir perdón, no solamente a Cristo Jesús, sino a todo el mundo que ofendamos aquí en esta tierra. Sea nuestra familia, sea nuestros hijos, nuestros padres, en la iglesia de pronto, donde quiera que tengamos una cuenta no aclarada todavía con alguien, necesitamos obviamente aclararla para estar a cuentas con el Señor. Muy bien, entonces, vamos a el número 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Note, dice el apóstol Pablo, nosotros no nos estamos predicando a nosotros, no estamos hablando de nosotros. Las nuevas que traemos no son de nosotros, son de Cristo Jesús. Y nosotros nos hacemos ver como siervos de Cristo Jesús. ¿Cómo? Bueno, dice, siervos de ustedes por amor de Jesús. En otras palabras, estamos aquí para servirles a ustedes en el amor de Cristo Jesús. Sí, nosotros somos siervos de ustedes por amor de Jesús. En el amor de Cristo Jesús estamos aquí para servirles. Qué hermoso saber eso, ¿cierto? Que una persona esté aquí para
hacer las cosas bien ante las demás personas, siempre en el amor de Cristo Jesús. Y qué hermoso es amarnos unos a otros en el amor de Cristo Jesús. Dice un corito por ahí, ¿no? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y luego dice, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. ¿Con quién? Con tu hermano. Entonces, es fuerte de pronto y no queremos de pronto sentir esa presión, ¿no? Pero sabemos que si Jesús está con nosotros y si nosotros estamos buscando la forma de estar a cuenta con el Señor, buscaremos siempre en todo momento, según miramos aquí en la palabra del Señor, estar bien también con las demás personas. Muy bien. Entonces dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahí nos damos cuenta si Jesús está en nosotros o no está en nosotros, ¿no? Como nos llevamos con los demás, según vemos en el versículo 5. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermoso saber que si Jesucristo está en nuestro corazón, podremos amar, podremos resplandecer, ¿no? Que seamos un faro de la luz de Cristo Jesús para otras personas, ¿cierto? Eso es hermoso, familia. Seguimos mirando aquí, ahora en 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Note, aquí está la clave. En Cristo Jesús tenemos el triunfo. Hay un texto que de repente lo aplicamos mal, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a las luchas que tenemos de pronto en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Dice él en el contexto, antes del texto de Filipenses 4:13, antes del 13, dice, he aprendido a tener mucho y a tener poco. De repente aprendí a no tener nada, pero entre todo esto, Cristo Jesús me ayuda y todo lo puedo en Jesús. O sea, yo voy a seguir adelante porque Jesús me va a ayudar. En otras palabras, es lo que dice ese texto, ¿no? Aquí en 2 Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Con Cristo Jesús venceremos, en todo el sentido de la palabra. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué hermoso, que por nosotros la gente ve a Cristo Jesús. Por eso es importante que tengamos nosotros nuestra conciencia tranquila con los demás aquí en la iglesia, en nuestra familia, donde quiera que estemos, ¿no? Que sea Dios el que está reinando en nuestros corazones y que humildemente podamos decir, wow, Señor, perdóname. Pedirle perdón a alguien más, Señor, perdóneme, hermano, hermana, perdóneme, hijo, perdóname, papá, perdóname. Entre esposos de pronto, ¿no? Perdonen, perdón. Eso es muy bueno cuando sabemos que hemos cometido una falta de esa manera. Entonces, es importante que entendamos que mientras de que nosotros tengamos una cuenta no terminada aquí con alguien más, estamos lejos de Cristo Jesús. De esa manera, igual nos estamos perdiendo o bien nos podemos perder. La pregunta que aparece aquí, que la que vamos a dar respuesta, dice, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo, a pesar de los desafíos que enfrentaba al proclamar la verdad de la palabra de Dios? La respuesta de un servidor, el que verdaderamente ama a Cristo, vive la verdad bíblica y le enseña a los que buscan la salvación de todo corazón. Y allí sí, sin importar lo que venga, que me van a matar por predicar la verdad, que me maten, que me van a tachar de pronto porque predico la verdad, porque digo la verdad, ni modo. ¿Sabe una cosa? Es importante que se predique la verdad, aquí, allá y más allá. Porque si usted tiene la oportunidad de predicar la verdad y no la predica, mañana usted tendrá que dar cuenta al Señor de esto. Imagínese, está frente a una congregación bastante grande y de repente que hay una verdad que usted sabe que tiene que proclamar, pero usted se detiene y no la proclama. ¿Sabe lo que pasa con eso? A veces porque dar bien con las personas no decimos las verdades, en algunas ocasiones. Pero ¿sabe? Es importante que nosotros proclamemos la verdad, porque si no, las personas se pueden perder. Y si una persona se pierde porque usted o porque yo no dijimos la verdad, ¿sabe? Bajo nuestra sangre están esas almas también.
Y es nuestra responsabilidad al predicar el Evangelio, decir la verdad con amor, obviamente, para que las personas se salven, para que las personas se encuentren con Cristo Jesús. Ama a Dios, ama a tu prójimo y vive una vida en comunión con Dios, con la gente, para que todo el mundo pueda, en este caso, glorificar, o que todo el mundo podamos glorificar a Dios en todo lo que hagamos. ¿Está bien? Entonces, esa es la respuesta que tenemos aquí. El martes. Bueno, no, todavía no. Al pie de la página ahí el lunes seguimos, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Eh, ¿Sabe? De hecho, aquí en la parte de lunes hay unos textos y cada uno de los textos tiene su explicación, ¿no? Es lo que estamos mirando aquí. Eh, Dice, los entendidos se resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La pregunta que hay aquí dice, ¿de qué manera se aplican estos textos a la vida de Tyndale? Ahora piensa en tu propia vida y en tu impacto sobre los demás. ¿De qué estímulo te dan estos textos respecto de la oportunidad que tienes de influir sobre los demás para la eternidad? Tyndale fue la primera persona que eh, tradujo la Biblia del original, donde después viene Jacobo y hace lo que hoy por hoy conocemos como la Reina Valera. Por eso se dice que la Reina Valera es una de las más fieles al original, porque fue Tyndale precisamente el que hizo esa traducción. Él la escribió, aunque después fue un poquito modificada, por eso tiene Reina Valera. Eh, entonces viene ahora Valera y pone también su parte. Es la versión que está más apegada en un momento dado al original. Sin duda alguna, hoy por hoy hay muchas traducciones de diferentes tipos, ¿no? Pero una cosa sí podemos entender claramente. La Reina Valera es una de las más fieles. De eso no cabe la menor duda. Entonces, entre más antigua sea, mucho mejor. De hecho, Keith Tyndale vivió allá alrededor de mediados del año 1500, ahí aproximadamente, ¿no? del siglo XV. De modo que él en ese momento fue cuando hizo esa traducción. Él fue luego enjuiciado por eso, y mientras de que lo quemaban y lo torturaban, él hizo una oración al Señor en voz alta y le pidió al Señor que abriera los ojos del rey. Señor, abre los ojos del rey para que vea lo que está pasando. Aunque él murió, dice la historia que 4 años más tarde, el rey se da cuenta en realidad del grave error que cometió y recuperan la traducción que él había hecho y la comienzan ahora a duplicar, y ahí es donde entra un poquito más otras personas que se involucraron en la traducción. Pero es importante que entendamos, ¿no?, cómo Tyndale le pide al Señor, por favor, abre los ojos del rey. Y así fue específicamente, ¿no? Muy bien, otro texto más que encontramos aquí. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Muy bien, al igual que Tyndale, debemos trabajar para Dios sin importar las consecuencias que puedan surgir por nuestra labor y obediencia a Cristo. Eso es muy, muy, muy importante, ¿sí? Entramos a la parte del martes. Dice la pregunta que aparece ahí, ¿qué principios podemos extraer de los siguientes pasajes sobre cómo debemos interpretar la Biblia? Muy bien, aquí vienen los pasajes a los que cada uno de ellos tiene su interpretación. Dice Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces la respuesta aquí para este texto es, el Espíritu Santo nos ayudará siempre a entender o comprender correctamente la Santa Biblia. Y eso es sumamente importante. Siguiente texto es Juan 16, 13 al 15. Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo por supuesto, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién? El Espíritu Santo. Las cosas que habrán de venir, hablando de profecía, ¿cierto? Número 14.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Número 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien, respuesta de un servidor aquí para este texto. El Espíritu Santo nos lleva a la Santa Biblia para conocer la verdad, o sea, la verdad bíblica, que nos lleva al fundamento de la verdad, que es Cristo Jesús. Y ya dijimos anteriormente, la Biblia nos lleva a Jesús. Jesús nos pide que guardemos sus mandamientos y ahí tenemos la salvación. No por guardar los mandamientos, sino porque Cristo Jesús es primero antes que la ley de Dios. Muy bien, entonces tenemos otro texto más. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Note, entendiendo esto primero, ¿no? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que no se va a interpretar y se va a guardar solamente para una persona o se va a esconder. No, la interpretación profética es para todo el pueblo, es para el verdadero pueblo de Dios y todo el pueblo de Dios. ¿Sí? Número 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí es donde entramos también con la hermana White. También ella fue inspirada y la inspiración de ella también tiene la misma validez. La respuesta de un servidor aquí dice: el que inspiró a los siervos del Señor a escribir las Sagradas Escrituras es el mismo Espíritu Santo que nos puede revelar su verdadero significado y también su mensaje. ¿Ok? De modo que eso es sumamente importante. Ahora vamos al miércoles. Dice, hay varias citas aquí que vamos a leer y luego leemos la pregunta. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por la vida de Cristo Jesús, obviamente, ¿sí? Entonces la pregunta que aparece aquí dice: ¿qué enseñan estos versículos sobre el plan de salvación? Respuesta del servidor: somos salvos por la gracia redentora de Cristo, quien pagó el precio por nosotros para que tengamos vida eterna. Muy importante, muy, muy importante. Al pie de la página y el miércoles dice la pregunta: si la salvación es obra de Dios en Cristo, ¿qué función desempeñan nuestras buenas obras en la vida cristiana, perdón? ¿Cómo podemos confirmar la importancia de las buenas nuevas, pero sin hacer de ellas el fundamento de nuestra esperanza? Bien, la respuesta del servidor: las buenas obras en nuestra vida diaria son un reflejo de nuestra entrega y aceptación de Cristo. Si amamos a Jesús y estamos agradecidos por su sacrificio en la cruz por nosotros, entonces seremos fieles a su doctrina y su santa ley. Muy bien. Entramos a la parte del jueves. Muy bien, aquí tenemos varios textos también que vamos a leer. Primero es Romanos 3, 27 al 31. Dice así. Y mire qué interesante está este texto, ¿sí? ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿En qué no vamos a jactar nuestra palabra como seres humanos? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Y no es una pregunta, es una afirmación. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, dice el apóstol Pablo. Versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, entonces, circuncidado o no circuncidado, el que justifica es Dios.
no un mero acto específicamente. 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En las palabras, nuestras acciones, nuestra forma de vivir, confirma la ley de Dios. ¿Qué quiere decir? Que seremos fieles a la ley de Dios, no pensando que porque somos fieles hijos de Dios y porque guardamos la ley de Dios, ahora estamos mejor con Dios. No, estamos bien con Dios, somos salvos, somos fieles hijos de Dios y por eso es que guardamos la ley de Dios. No guardamos la ley para salvarnos, no guardamos la ley para que Dios vea que somos mejores que los demás. No, sino porque Jesús está en nuestro corazón, es que guardamos la ley de Dios y de esa manera tiene validez las obras. Vamos a hablar ahora un poquito más de las obras a continuación. Romanos 6, 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Este versículo 16 lo explicamos de la siguiente manera. Dice, ¿no saben ustedes que si se someten a obedecer a alguien, son esclavos de ese a que obedecen? Hoy por hoy somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque carnalmente obedecemos la carne, el pecado. Somos pecadores por naturaleza, si le queremos llamar así. Entonces, al ser pecadores por naturaleza, ahora nosotros somos esclavos del pecado. De esa forma, si obedecemos, entonces obedecemos los mandamientos de Jesús. Ahora diríamos que somos esclavos de Jesús, pero en un término mejor, ¿no? La palabra esclavo se escucha un poquito tajante, ¿cierto? Bueno, somos siervos de Cristo Jesús, pero somos propiedad de Cristo Jesús. Recuerden que un esclavo es propiedad de alguien. La persona pecadora es propiedad del pecado. Y el pecado demanda la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. La ley que nos enseña el pecado exige la muerte de la persona que ha cometido un pecado. Ahora viene Cristo Jesús y dice, ahora tú eres mi siervo, ahora yo te he comprado a ti. Tú me perteneces a mí. ¿Podemos decir que somos esclavos de Cristo Jesús? Sí, pero un término bueno. Jesús dice, yo te he comprado y yo pagué el precio que la ley exige. Y como yo pagué el precio que la ley exige, ya ahora la ley no tiene por qué exigirte la muerte, porque ya la pagué yo. Entonces ahora ahí es donde encontramos la gracia y por la fe en Cristo Jesús, nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús y su sacrificio, es que tenemos la eterna redención de esa manera. Entonces, la pregunta es, ¿a quién servimos? ¿Servimos al pecado? ¿Somos esclavos del pecado? ¿O servimos a Jesús y somos hijos de Dios? La decisión es nuestra de paso. La decisión es nuestra 100%. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, note, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, la palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Sí? 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué hermosa forma de ver las cosas. En Romanos 8, del 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de explicar, cierto? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo que los que no andan conforme a la carne? ¿Qué acaso la carne no es la tendencia al pecado? Sí, pero note aquí el apóstol Pablo dice, los que no andan en pecado. Las palabras. Entonces, ¿se puede dejar de pecar? Hermanos, claro que se puede dejar de pecar con la ayuda de Cristo Jesús. Y bueno, lo puedo poner de la siguiente manera. Antes de que usted conociera a Cristo Jesús, tal vez los pecados que usted cometía, hoy ya no los comete. ¿Cierto? Tal vez ya no trae joyas, ya no se viste como se vestía antes, ya no hace o no tiene los vicios que tenía antes de conocer a Cristo Jesús. Usted ha dejado el pecado a un lado y ahora sirve a Cristo Jesús. ¿Ha dejado de pecar? Por supuesto que sí. Y necesitamos dejar de pecar. Mire qué importante y qué peligroso es de pronto decir que no podemos dejar de pecar. Note lo que le voy a decir ahora. Hay personas que dicen, no, es que no podemos dejar de pecar. Bueno, si esa es la filosofía que está en nuestros corazones, hermosa familia, entonces tiene razón una persona que es homosexual
entrar a la iglesia y decir, es que no puedo dejar de ser homosexual. Y con la ideología nueva que está entrando, le tendríamos que dar la razón. Bueno, que él peca así, yo peco asá, todos somos pecadores, entonces no hay ningún problema con que esté el homosexualismo dentro de la iglesia, ¿es cierto? ¿Se da cuenta lo peligroso que es pensar de que no podemos dejar de pecar? Los pecados capitales, si le llaman los pecados que la Biblia llama de muerte, necesitamos apartarnos de ellos. Dice la Biblia, hay pecados que no son de muerte. Los pecados que cometemos diariamente, y es donde de repente o de pronto podemos decir, bueno, pues, miren, que estoy aquí en la carne, voy a seguir fallando, ¿no? Pero pecados que hasta cierto punto no son críticos, vamos a llamarle de esa manera, ¿sí? ¿Cómo qué pecado? ¿Es pecado enojarse? Sí, pero por nuestro carácter con el cual estamos luchando constantemente, nos enojamos, ¿cierto? ¿Es pecado gritarle a una persona de pronto, a nuestros hijos o de pronto a alguien? Claro que es pecado. ¿Renegar es pecado? Claro que es pecado. Sin embargo, esos son los pecados por los cuales uno, Señor, perdóname, 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 y seguimos adelante. ¿Cuál sería un pecado del cual le llevemos pecado de muerte? El robar, el falso testimonio, la codicia, el adulterio, tener otros dioses ajenos, no honrar a nuestros padres, los pecados que van de acuerdo a la santa ley de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, necesitamos apartarnos de esos pecados y dejar esos pecados a un lado para que podamos tener nosotros, por así decirlo, la victoria en Cristo Jesús, ¿sí? No sé si queda claro el punto, que si nos quedamos con la mente de que no podemos dejar de pecar, entonces tenemos que aceptar el pecado dentro de la iglesia, dentro de nuestros recintos y de nuestra vida. Y dice, bueno, pues ni modo, soy pecador, ya, ¿qué le vamos a hacer? Vamos, soy pecador. Y ya, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Peligro, mucho peligro hay allí en esa forma de pensar, ¿ok? Todo lo puedo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos la victoria sobre el pecado. Recuerda, lo acabamos de leer. En Cristo Jesús tenemos la victoria sobre el pecado. Ya no somos siervos o esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Cristo Jesús, somos esclavos de Cristo Jesús. Y al ser esclavos de Cristo Jesús, dejamos el pecado a un lado. Importante. Muy bien. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre la salvación solo por la justicia de Cristo? Respuesta de un servidor. Somos esclavos de la ley cuando pecamos. Cristo pagó el precio de la ley, el precio que la ley exige, la muerte. Somos libres de pecado cuando aceptamos a Cristo. Y allí es donde se está explicado un poquito mejor lo que les acabo de mencionar. ¿Okay? Ahora vamos a otra pregunta más en el jueves. Sí. Hay 4 textos bíblicos aquí que vamos a leer. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, es de la sana doctrina, ¿sí? Para que por ella crezcáis para salvación. Note, necesitamos leer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, la sana doctrina, tal y como debe de ser. ¿Para qué? Para que crezcáis para salvación. En otras palabras, para que nos vayamos santificando. La santificación es importante y eso es paulatinamente. No la podemos alcanzar de un solo golpe. Entonces, aquí tenemos la clave. Necesitamos, como niños recién nacidos, buscar la leche espiritual. Desear la leche espiritual, no adulterada, para que por ella podamos ir creciendo para salvación. ¿En qué forma? Espiritualmente. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Note lo que dice el texto aquí. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este texto es fuerte para algunas personas que de pronto no estudian o no estudiamos o no queremos saber nada de la Biblia durante toda la semana. De repente allá el sábado en la mañana buscando la Biblia. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde quedó mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Niños, alguien agarra mi Biblia. Le pedimos al esposo, a la esposa, ¿no? ¿Miraste mi Biblia en alguna parte? Entonces, nos acordamos.
está en la cajuela del carro, porque después de la iglesia nos fuimos a hacer una visita y la puse en la cajuela del carro, ¿verdad? Ahí está la Biblia. Ah, sí. Ahora ya me acordé dónde quedó la Biblia, ¿no? Espéreme. ¿Y qué pasó durante toda la semana? Porque apenas hasta el sábado la anda buscando. Quiere decir que durante toda la semana no la procuró, no estudió la Biblia. Bueno, ojalá que sea como puede suceder de pronto. En forma personal, por ejemplo, yo tengo en mi iPad, en mi computadora, en mi celular, todos mis estudios. Y allí estoy contento con la lección, como todo lo demás, estudiando constantemente, ¿no? De hecho, el estudiar la lección de escuela sabática muchas veces me lleva a meterme en otros estudios de repente un poco más profundos y a veces para aclarar algunos detalles de la lección de escuela sabática o para traer una exposición un poquito diferente que sea más clara de la lección de escuela sabática. Pero bueno, ojalá que si usted la dejó en el carro y ahí anda, que no haya mucha calor que no se haya destruido la Biblia, ¿no? Pero que sea porque tiene otra Biblia o porque tiene otra forma de estudiar la palabra de Dios, lo cual puede ser, ¿no? Dios bendiga a su pueblo fiel, ¿cierto? Dios bendiga a su pueblo fiel y ojalá que sigamos creciendo en Cristo Jesús, como dice el texto aquí, constantemente. Aquí dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que seguir creciendo constantemente día a día. ¿Ok? ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar digno del Señor? Ahí es donde entra todo lo que estamos hablando. Estar a cuentas con todo el mundo a nuestro alrededor, con nuestras parejas, con nuestros hijos, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Necesitamos estar a cuentas con todo el mundo. Por consiguiente, necesitamos nosotros, como dice aquí la palabra del Señor, eh, andar como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, no andar bien con el Señor. Efesios 4:18 al 24 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, eso es lo contrario, ¿no? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Note, dejemos los pecados atrás, ¿cierto? Nuestra forma pecadora de vivir antes, necesitamos hacerla para un lado. Despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, o sea, del pecado. Y renovaos en el espíritu de vuestra carne, de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. ¿De qué cosa? De la verdad. Qué interesante, ¿cierto? ¿Sabe? Es importante el versículo 24, vestidos del nuevo hombre. Una vez que conocemos a Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Ya todos lo sabemos, ¿no? Al ser bautizados, somos una nueva criatura. Dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad, siendo la Biblia, siendo la palabra de Dios, siendo el amor de Cristo Jesús, el carácter de Cristo Jesús y, por supuesto, la santa ley de Jehová. La pregunta que vamos a responder aquí dice, ¿qué verdades vitales revelan estos pasajes sobre la vida cristiana? Muy bien, respuesta de un servidor. Por fe somos fieles a la sana doctrina y por fe amamos y guardamos su santa ley. Nuestra manera de vivir refleja en todo el amor de Cristo Jesús. Muy importante eso. Al pie de la página ayer jueves dice, al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes? Bueno, ahí va cada quien, ¿verdad? En la victoria de Cristo en la cruz, al vencer el pecado y la muerte, Cristo me da la victoria y la esperanza. La esperanza y la bienaventurada, la esperanza bienaventurada de la salvación por su gracia redentora. ¿Okay? Leo de nuevo la respuesta. En la victoria de Cristo en la cruz, al vencer el pecado y la muerte, Cristo me da la victoria y la esperanza bienaventurada de la salvación por su gracia redentora. ¿Qué le parece? Interesante y muy importante, ¿verdad que sí? Hay 4 preguntas en el viernes, vamos a darles respuesta rapidito y con eso iríamos terminando ya también. Dice la primera pregunta,
De paso, hay tres respuestas que vamos a dar a la misma pregunta, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar el equilibrio entre la gracia y la ley, entre la fe y las buenas obras? Muy bien, número uno, por gracia somos salvos, un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Número dos, la ley no salva ni santifica a nadie, pero, pero porque Cristo nos ha dado su gracia redentora, Jesús nos pide que guardemos sus mandamientos. Esto es, porque ya somos salvos. Y por eso guardamos la santa ley de Dios, ¿sí? Número tres, fe. Por mi fe, creyendo en Jesús, obtengo la salvación. Porque por fe somos salvos, ¿no? Por la gracia de Cristo Jesús. Número cuatro, las obras es nuestra fidelidad a Dios en su santa ley y sana doctrina. O sea que las obras del fiel Hijo de Dios es ser fiel a Dios, primeramente en su santa ley, los 10 mandamientos. Y segundo, la sana doctrina. La doctrina que encontramos a través de toda la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a la pregunta número 2. ¿Por qué crees? Aquí hay tres preguntas que vamos a darle respuesta de acuerdo a cada una de ellas, ¿sí? Aquí las dividí yo de paso, que no te digas así en la lección. La pregunta número 1. ¿Por qué crees que es tan fácil permitir que nuestra mente caiga en el legalismo? Respuesta número 1. Pensamos que si obedecemos la ley de Dios, Él lo tomará en cuenta para nuestra salvación. Pero eso no es así. ¿Ok? Y por eso es que entramos en el legalismo. Pensamos que si guardamos la ley de Dios vamos a ser salvos, ¿sí? Pregunta número 2. ¿Cómo definirías el legalismo? Respuesta número 2. Guardando la ley y la doctrina muy minuciosamente con el fin de entrar en nuestra fidelidad, de encontrar, perdón, en nuestra fidelidad la salvación. Esto no es posible tampoco. ¿Ok? Pregunta número 3. ¿Por qué es tan perjudicial para nuestra fe cristiana? La forma de lo que estamos aquí analizando, ¿sí? Número 3, la respuesta número 3, es fácil obedecer la ley, pero solo por gracia somos salvos. Esto nunca debemos olvidar, ¿ok? Pregunta número 3, ¿existen peligros si no se siente correctamente el concepto de salvación por gracia? Respuesta número 1, sí. Pregunta número 2, ¿a dónde puede conducir ese malentendido? Respuesta número 2, al legalismo, precisamente lo que estamos hablando. ¿Ok? Número 4, igual, 2 preguntas, 2 respuestas. ¿Qué quieren decir algunos cuando utilizan la expresión gracia barata? Respuesta número 1, no le dan el valor que genuinamente tiene al ser otorgada a nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y de repente lo miramos de una forma muy, muy triste eso, ¿no? No dándole el valor correcto al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. La pregunta número 2, ¿la gracia es barata? Respuesta número 2, no. Cristo pagó con su propia sangre el precio para que usted y yo tengamos el privilegio de entrar en la vida eterna. ¿Cómo que la gracia es barata? Ahora, muchas veces decimos que es barata porque es gratis. Y pues algo que es gratis se supone que debe ser barato, ¿no? O sea que no siempre, ¿no? Hay ocasiones que se regalan cosas buenas. Sin embargo, el hecho de que usted reciba un regalo no quiere decir que fue lo más barato que se encontró, ¿cierto? En algunas ocasiones compramos algo que queremos regalar a alguien que estimamos, a un amigo, un familiar que cumple años tal vez o lo que sea. Le queremos regalar algo bonito, algo bueno, ¿cierto? Bueno, la gracia, que es el regalo de Dios para nosotros a través de Cristo Jesús, no fue gratis, el precio se pagó. Y el precio que se pagó por esa gracia es la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz. El sacrificio de Cristo Jesús es el pago para que usted tenga esa gracia que para usted y para mí es gratis, es cierto. Pero no fue gratis conseguir esa gracia. Ese regalo del don de la vida eterna no fue gratis conseguirlo. Jesús no lo consiguió gratis. Jesús tuvo que pagar con su propia sangre, con su propia vida, para que usted y yo hoy por hoy lo tengamos gratis. De modo que la gracia barata, que la gracia es gratis o que la salvación es gratis. No, costó un gran precio. Pero lo bueno es que ese precio ya está pagado. Jesús lo pagó. Lo único que usted y yo tenemos que hacer hoy por hoy es aceptar ese sacrificio, aceptar ese regalo. Jesús dice, aquí está el regalo de la vida eterna, por gracia. Gracia, gratis. Aquí está, es para ti. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Entonces ya usted dice, bueno, me quedo con las manos hacia abajo
o extiendo la mano y acepto el regalo que Jesús me está otorgando en este momento. El regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna por gracia, por nuestra fe en Cristo Jesús, por nuestra fe en Dios que ha enviado a su Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Ese es el tema de hoy. Eso es, mis hermanos, la fe y predicando el Evangelio a consta de lo que sea, llevando el Evangelio y viviendo el Evangelio también. Por eso es importante que nosotros estemos a cuenta con el Señor diariamente. Entonces, hermosa familia, les recordamos que tenemos allí en las plataformas donde usted puede mandarnos sus pedidos de oración para seguir orando por ustedes. Y recuerde que aunque no les conteste Yo Vaya Familia, tenemos a alguien que está constantemente mirando allí sus pedidos de oración a través de Facebook, a través de YouTube, por WhatsApp, por correo electrónico. Cualquier cosita, ahí estamos para servirles. Y de paso, hay algunos correos que estuve mirando hoy que no he contestado todavía, bella familia, estando en México y en Guatemala. Conectarme al internet y todo lo demás era prácticamente imposible en algunos de los casos. Pero gracias a Dios estamos por acá, bella familia. Voy a comenzar a contestar algunos correos electrónicos suyos de paso, ¿sí? Nada más denme chancita, por favor, de respirar un poquito, que vengo apenas recién llegando, ¿sí? Pero bueno, igual pueden enviarnos un correo electrónico a info@feyesperanza.org o también a través de nuestra página oficial, que es feyesperanza.org. Recuerden que aquí estamos para servirles y de lunes a viernes tenemos nuestro programa de oración de 7 de la mañana a 8 de la mañana, tiempo Arizona. No lo olvide, por favor. Hermosa familia, una vez más, gracias. Sí. Muchas gracias por ser parte del Ministerio de Fe y Esperanza. Gracias porque es usted parte de nuestra hermosa familia. Y recuerde que Cristo Jesús viene muy, muy pronto. Viene por usted y viene por mí. Por eso, con Fe y Esperanza, seguimos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, usted y su familia deben de estar allí. Hasta la próxima semana, Dios mediante, estaremos a tiempo con la lección ya de aquí en adelante, si Dios nos lo permite, ¿sí? Un abrazo para cada uno de ustedes, hermosa familia. Dios bendiga a usted, su familia y su salud también. Gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Gracias por enviar su ofrendita de amor para ayudarnos a pagar todos los servicios y todo lo que incurre tener este ministerio andando para usted y para honrar y glorificar el nombre de Jehová. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga abundantemente. Familias que formarán al pueblo